¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Me desabroché el cinto de la cantimplora, empezamos a observar pequeños seres luminosos, blancos, cabeza grande, ojos negros, caminando en grupos retirados del árbol, a unos 50, 60 metros del árbol, lejos, un poquito más lejos, o había otros que estaban a 100 metros del árbol, en diferentes distancias del árbol estaban esos pequeños seres, y se veía una luz general. Dentro de esa luz general se veían los pequeños seres. Cuando estos seres se acercaron más hacia nosotros, ya le pude ver los cuerpos que traían. Eran cuerpos delgaditos, eran muy delgaditos, que emitían luz. Cuando se juntaba uno con otro, ya se podía ver una luz mayor, pero separados eran delgaditos con su propia luz. En eso, estos seres empezaron a subirse al árbol de una manera muy ágil, muy rápida también, porque en un momento, en segundos, ya los teníamos al lado de nosotros. A menos de 1 metro de distancia estaban de nosotros. Empezaron a subirse, contamos unos 10 a 12 seres que estaban alrededor de nosotros. Con la hipnosis que se le hizo a Salvador Villanueva, en el lugar, al pie del árbol, se le hizo una hipnosis. Un doctor de aquí de México, él empezó a narrar, que empezamos a ver seres, todo él va narrando como yo lo estoy recordando y lo que vivimos, simplemente. Y en eso empieza, donde yo no recuerdo, hay 3 seres como nosotros, como ser humano, en túnicas blancas que protegen el árbol. Cuando él dice esto, yo empiezo a sacar lágrimas. La Moni empieza también a llorar. Salvador, dormido, empieza a llorar. Entonces nos quedamos los 3 así como, ¿qué está pasando? Esto yo no lo recuerdo. Hay contadas personas en el mundo que viven experiencias que desafían por completo lo que entendemos como realidad. Personas que han tenido la suerte de vivir una experiencia cara a cara con seres que no son de este planeta o quizás de esta dimensión. Hoy tengo el honor de presentarles a Raúl Fabricio García, quien en mayo de 1997 junto a 2 amigos vivieron una experiencia extraordinaria en un lugar llamado La Rumorosa en el norte de México. ¿Qué ocurrió en ese lugar? ¿Quiénes eran estos seres? ¿Qué querían? ¿Qué buscaban en ese lugar? Este es el tema que vamos a abordar hoy con su principal protagonista. Raúl, bienvenido a esta comunidad. ¿Qué tal? Mucho gusto de estar aquí con ustedes y poder compartir esta experiencia que viví hace ya algunos años, pero que no se olvida y se mantiene todavía presente en la mente de los otros 3, de los 2 jóvenes y de su servidor, y poder narrar ahora con más libertad, porque esto sucedió en 1997, cuando todavía el tema OVNI estaba un poco más restringido, más tabú, no se hablaba mucho. Entonces fuimos en ese tiempo pues callados de cierta manera para evitar ser juzgados, pero qué bueno que estoy aquí contigo y dando a conocer algo que sucedió varios años atrás, pero que aún trae muchas dudas pues más que dudas, son dudas de qué es lo que realmente sucedió esa noche y qué ha pasado a través de todos estos años que ya hay investigación y que todavía continúa el contacto en esa área y cerca aquí desde la Baja California. Raúl, para comenzar desde el comienzo, ¿cómo surge la idea de ir a La Rumorosa? ¿De dónde nace eso? Mira, fue un campamento tipo retiro religioso. Yo fui invitado para poder llevar mi auto y llevar a algunos jóvenes. La mayoría de los jóvenes eran de 12 a 17 años. Eran más de unos 28, 30, 32 jóvenes que fuimos a ese lugar. Íbamos varios carros particulares. Llegamos obviamente me invitaron a mí para poder yo llevar una hielera, llevar algunas cosas. Yo estuve en los Scouts de México y yo nunca había estado en ese lugar, pero pues me hizo interesante acompañar al grupo y estar una noche ya en un lugar muy retirado de la civilización, y para poder estar en contacto con la naturaleza. Y dije yo, claro, los acompaño, llevo mi auto, acabo que hay tiempo, y por eso fuimos ese grupo, más de 30 jóvenes, varios adultos, obviamente, un guía que es encargado del lugar. Yo iba simplemente como invitado, nada más. Entonces, el lugar exacto es cerca de La Rumorosa,
es un lugar que se llama Ejido Guadalajara 2. Este es el lugar más exacto y correcto, pero obviamente es cerca de La Rumorosa porque La Rumorosa es un lugar internacional, un lugar muy conocido para poder ubicar a las personas exactamente cerca de donde fue este encuentro. Obviamente, La Rumorosa es un lugar que se ve mucho el fenómeno ovni, se ven cosas extraordinarias en ese lugar. Entonces, no es nada más esa pequeña zona, sino toda el área norte de la Baja California. Y este lugar donde ustedes fueron puntualmente, por lo que tú me dices, estaba bastante aislado de cualquier pueblo o caserío, ¿no? Así es, estaba retirado, dije como estamos con 45 minutos en auto, a una velocidad no muy rápida, porque es terracería, es un camino de obvia tierra, y no puedes ir muy rápido, pero sí está retirado del lugar. Y cuéntanos, ¿qué pasó cuando llegaron allá? ¿Cómo parte esta historia? Empieza el 16 de mayo de 1997. Fue viernes, llegamos en la noche, llegamos como, pues ya oscurecido, ya había oscurecido estamos en el lugar, acampamos, pues, nos armamos las casas de campaña, era un rancho, era muy seguro, o sea, era un lugar donde había un arroyo, pequeño arroyo al lado, había muchos encinos, muchos árboles, había pues seguridad en el lugar, porque no estaba todo cercado, pero es un cerco rústico, o sea, era un lugar donde se acampó, ahí quedamos esa noche, descansamos, en lo que se cabe descansar, porque son jóvenes de 17, 14, 15, es un escándalo, o sea, cada uno, muchos se fueron a dormir temprano, otros se quedaron hasta las 2, 3 de la mañana, pues en la fogata, platicando, haciendo chistes, bromas, y yo me acosté obviamente tarde porque no me dejaban dormir, ya pasa muy temprano, a las 6 de la mañana empieza, fue antes un poquito como a las 5:30, empiezan a levantarse los jóvenes, a empezar a hacer ejercicio, el líder del grupo o el dirigente del grupo decidió hacer una caminata para pues hacer ejercicio matutina, ir a caminar hacia un lugar cerca del arroyo, que se suponía que era cerca, yo no conocía el lugar, entonces todos se fueron, o sea, empezaron a caminar, a arreglarse sus cosas, entonces yo hablé con el dueño del rancho y le dije que si no estaba el grupo, porque ya estaban avanzando, yo me quedé con Salvador Villanueva, que es uno de los jóvenes protagonistas de esta experiencia, y él había tenido un accidente el diciembre del 96, entonces él iba a revisar si sus heridas estaban bien para poder caminar. Me dijo que sí, que él quería caminar con el grupo, pues se acomodó sus vendas que tuvo de las piernas, que tenía una quemadura que tuvo, se vendó la pierna, se arreglamos, y cuando dijeron que era una caminata de media hora o 20 minutos aquí cerquitas, yo no quise llevar la mochila ni equipo, porque no tenía caso, o sea, era una caminata corta, no tenía que cargar, no tenía por qué llevar nada más que llevé mi cantimplora y un cuchillo, era lo que me cargué amarrado a mi cinto, y a caminar. Seguimos caminando por la orilla del arroyo, tratando de alcanzar al grupo que ya estaba más adelante. Eso te iba a preguntar, Raúl. Ustedes, sí, en el fondo, el grupo partió primero y tú con este chico partieron después, los dos. Después, así es, partimos después. El grupo partió primero y nos llevaba de ventaja unos 15 minutos aproximadamente. Entonces caminamos más rápido, nos alcanzamos a un pequeño grupo que iba atrasado y nos dijeron pues que iban adelante. Entonces nosotros, yo tomé la decisión, me di cuenta cómo estaba el arroyo y cómo daba vueltas por un cañón, y dije, para poder alcanzar necesitamos cortar camino. Le dije, Salvador, ¿por qué no cortamos? Vamos a subirnos por el cerro, o sea, por este cerro rocoso, y caerles por el otro lado del arroyo. O sea, era como si tuvieran una U o una herradura, puedo llamarlo así, una vuelta. Entonces subimos. Pasaban por arriba y los tomaban al otro punto. Y bajamos y encontrar el arroyo del otro lado. Así es. Entonces, llegamos y todavía tardaron un tiempo ellos en encontrarnos a nosotros. O sea que nosotros estuvimos esperando los que llegaran.
Y pues ahí los vieron sentados a nosotros en unas piedras y dijeron así, ¿cómo lo hicieron? O sea, ¿cómo llegaron si entonces éramos primero, ¿no? Bueno, fue una Claro. cosa ahí de chusca, de risas y de que cómo nos habíamos alcanzado. Este grupo de 30, de 25 a 30 jóvenes, 32 jóvenes, íbamos como si fueran unidades, o sea que eran como si fueran grupos, en grupos. Por lo tanto, el grupo donde yo venía muy atrás todavía. Así que nos esperamos a que pasara todo el grupo y alcanzara nuestro propio grupo, o sea, nuestra propia unidad, vamos a llamarlo así. Y dijimos, bueno, ya pasó la caminata de 20 minutos. ¿Qué está pasando? O sea, porque ¿hasta dónde vamos a llegar? No, escuchamos que iban a llegar hasta la cascada, pero yo le había preguntado al del rancho dónde quedaba la cascada. Ya. La famosa cascada quedaba como unas 6 horas del lugar caminando. Entonces yo supuse que no íbamos a llegar a la cascada porque eran demasiadas horas. Claro. Pero cuando le pregunté al líder de nuestra unidad, me comentó que sí, íbamos a ir a la cascada. Dije, son 6 horas. Pues nos dijeron que íbamos a ir para allá. Así que pues acá, y dije, ya, esto cambió todo porque ya no son las famosas 20 minutos de caminata, sino son 6 horas. Esto puede cambiar mucho todas las cosas. Pero por no regresarnos y yo no dejarlos solos, me seguí con ellos. Caminamos en un lugar muy bonito, obviamente es un lugar hermoso, lleno de rocas gigantes, árboles enormes, el arroyo muy bonito que pasa por entre las rocas, pero extremadamente peligroso. No llevábamos cuerdas, tuvimos que resbalarnos entre las rocas, cruzar caminos, bajarnos, caminar entre grandes rocas por estrechos delgados para poder no mojarnos, que al final de cuentas pues nos mojamos en el arroyo. Llegamos a las 12 de mediodía. Me imagino. Lograron llegar a la cascada. Ya. Llegamos a la cascada. Cuando llegamos a la cascada, obviamente mi expresión cambió, porque lo que vi fue una pequeña cascada de 3, 4 metros, que realmente dije, no puede ser, o sea, venimos 6 horas para esto. Sí, todo esto, exactamente, fue hasta poco, yo medio molesto, les dije, pues si hubiéramos querido algo, me hubiera sido otro lugar, o sea, era mucha caminata para mí, la expectativa de un lugar espectacular en la cascada. Dije, va a ser grande. Dije, a lo mejor hay una pequeña laguna, hay algo que está muy mal, pero no. Obviamente, el verlo, pues hubo reacción. Pero dije, ni modo, vámonos, ya estamos aquí. Al llegar al lugar, pues ya los jóvenes querían regresar, a los otros que ya habían llegado primero. Entonces el líder dijo que íbamos para llegar más rápido al rancho donde habíamos acampado, íbamos a cortar camino y que aproximadamente en 2 horas íbamos a llegar al rancho. ¿Ya? Cortando cerros, o sea, por la parte alta. Estamos en una cañada, en un cañón, pues era subir y caminar en lo alto y luego bajar para llegar al rancho. Más rápido, dije, por el tiempo que bueno, 2 horas, pues rápido nos las aventamos, pero mi duda era el agua. Dije, vi muchos jóvenes que no llevaban ningún contenedor de agua. Yo llevaba una cantimplora, dije, es una pequeña, creo que una cantimplora que agarra un poquito más de 1 litro, casi nada, o sea, no es mucha agua. ¿Y qué hago? Dije, bueno, a seguirle. El guía, caminamos entre arbustos, no hay sombra en ese lugar, la temperatura empezó a aumentar, yo calculé que eran más de 40 grados centígrados. Pesado y sin agua complicado. Exactamente, muy complicado. Y los jóvenes tenían pocos contenedores de agua. El agua se terminó, algunos jóvenes empezaron a desesperarse. El guía bajó hacia un lugar donde hay un pequeño estanque de agua. El agua no estaba corriendo, por lo tanto estaba estancada. Había insectos, había pues agua estancada. Pues muchos jóvenes tomaron agua así, porque definitivamente la sed era mayor y la deshidratación estaba en todo su nivel mayor, ¿no? De poder pasar algo peor. Yo no quise tomar de esa agua y tampoco quise llenar mi cantimplora con esa agua, porque yo la que traía era limpia. Seguimos avanzando, pasaron algunos minutos más y no llegamos a ningún lado. Hubo una caminata, yo le llamo una caminata inútil de 2 horas, porque realmente caminamos más de 2 horas y no llegamos a ningún lado. Nos hizo caminar, después entendí cómo caminamos, porque regresé al lugar en varias ocasiones después y ya entendí
cuál fue el problema de la pérdida, y nos hizo caminar una vuelta pues, de 2 horas. Ya, como que estuvieron en círculo, algo así. Fue un semicírculo. Ya. Es increíble porque la persona que nos llevaba desde niño caminaba a estos lugares. Él llevaba a pastar el ganado cerca de ahí. Estaba muy familiarizado con el lugar, pero en ese momento carecía de orientación. Y no sé si tiene que ver con lo que viene, porque realmente esto era increíble que estuviera perdido. Pasa más tiempo, yo decido que ya no quería seguir al líder, quiso volver a subir. Yo sé que arriba no había agua, entonces dije, ¿sabe qué? Yo voy a rodear ese cerro, el cerro rocoso, lo voy a rodear y voy a encontrarlos del otro lado. O sea, tú lo ibas a rodear por la quebrada, por abajo. Por abajo, exactamente. Ya, por donde está la sombra, están los encinos, porque el caminar por toda esa área sin sombras, a sol, estamos hablando de las 1, 2, 3 de la tarde, estaba muy pesado, entonces ya el sol te estaba golpeando muy fuerte, entonces de debilidad, aparte de que lo que habíamos comido fue nada, a los jóvenes habían comido naranjas, fruta. Yo había comido fruta en la mañana porque también, pero no era una comida con proteína como para estar quemando y estar avanzando. Ese momento decisivo fue por el calor, porque el guía iba a cortar camino por arriba del cerro, y yo viendo hacia el lado izquierdo de mí, donde yo estaba parado y observándolos, estaba una hilera de puros encinos y mucha sombra, y había posibilidades de encontrar agua por la misma vegetación que ahí me estaba marcando. Claro, y por la quebrada, porque el agua se va abajo. Exactamente. Aunque no hay agua en la superficie, puedes escarbar quitando las hojas de los árboles y vas a encontrar agua abajo. Entonces, pues pasa de que yo decido, como 5 jóvenes querían irse conmigo. Les dije, no, ustedes sigan al líder, los está llamando, ustedes sigan. Yo voy solo. Yo quiero, en otras palabras, fue una decisión muy importante porque dije, tampoco irme solo para caminarlo, pero era la desesperación de que por falta de agua y el calor te pone a tomar decisiones que hasta a veces alocadas, ¿no? Claro, y sí. Los demás jóvenes decidieron seguir al líder, pero 2 jóvenes dijeron, no, nos quedamos contigo. Dije, bueno, ya somos 2 nada más, nos arriesgamos y caminamos para buscar agua de este lado. Y fue Lamoni González, que en ese año tenía 16 años, y Salvador Villanueva, que tenía 14 años. Sí, entonces... ¿Y tú, Raúl, qué edad tenías tú? Yo tenía 27 años. Ya. Tenía 27 años en ese lugar. Pues era aunque me veía más chavito, más joven, ellos decidieron, porque mira, yo traía el agua, traía una brújula en el cuchillo, y confiaban más en mí que en el propio líder que los estaba perdiendo, ¿no? Entonces fue una decisión muy difícil para mí, pero aceptada, de caminar y llevar a estos 2 jóvenes. Ellos jóvenes ya me conocían antes, éramos amigos, o sea, yo los conocía a sus papás, a sus hermanos, a su familia, yo las conocía antes de esto, entonces había una confianza conmigo. Pues nos despedimos del grupo diciéndoles, nos vemos a la vuelta del cerro. Y por acá nos gritaban, no, síganos, que para acá, y veíamos cómo se estaban resbalando porque no hay camino, es abrir brecha entre matorrales, es muy difícil porque las piedras, las ramas agrietan los pantalones, agrietan las piernas, cortan, y el hecho de verlos cómo estaban sufriendo subiendo el cerro enfrente de nosotros, dije, no, vamos a dar la vuelta y vamos a encontrarlos del otro lado. Pues así fue, empezamos nuestra caminata. Y en el transcurso nos salieron serpientes de cascabel, muy comunes en esa área. Íbamos caminando por la parte baja del cañón, y decidimos cortar camino subiendo el cerro. Entonces empezamos a escalar, empezamos a subir el cerro rocoso. Estamos hablando de un cerro lleno de rocas, o sea, y en el punto donde Lamoni estamos escalando casi, se agarra de las rocas y empieza a subir,
enfrente de él, a menos de medio metro, a menos de 45 centímetros, estaba una serpiente de cascabel enrollada. Al momento que asomarse, a tratar de subirse a la roca y tener la serpiente frente a su cara, Imagínate el susto, ¿no? Él brincó hacia atrás y cayó sobre mí y me dice, hay una serpiente de cascabel ahí. Si la serpiente realmente estaba dormida, si hubiera estado despierta, le hubiera mordido en la cara, esto hubiera cambiado la historia totalmente, hubiera habido una muerte automática en ese lugar. Entonces... No había tiempo de rescate, nada, porque estaban aislados. No, estamos a horas del rancho y a más tiempo de la civilización. En ese momento fue cuando hubo un momento de decisión de decir, ¿sabes qué? Esto está muy, muy, muy peligroso, vamos a descender. Yo empecé a orar, oramos a Dios para pedir ayuda, porque fue una decisión que estamos para tener una paz, una conexión con la naturaleza y más bien para calmar nuestras ansiedades, nuestro miedo, y nos sirvió porque nos calmamos, nos bajamos de ese lugar donde estaban las rocas, bajamos a una velocidad rápida porque estamos brincando entre rocas, la misma impulso de que estás bajando, estás brincando entre las rocas y estás corriendo por el miedo también de encontrar otra serpiente de cascabel. Llegamos a la parte baja otra vez del cañada y en ese momento fue que sucedió el milagro, el primer milagro, el milagro de encontrar agua, porque empezamos a escuchar el ruido del agua pero sin verla. Y les decía a los jóvenes, guarden silencio, escucho ruido de agua corriendo. Entonces se quedaron callados y empezamos a seguir el ruido, empezamos a mover las hojas y empezamos a ver un pequeño arroyo chiquito de agua. Seguimos ese arroyo hasta llegar a un encino que en la parte de su raíz estaba brotando el agua. Fue el rescate mayor, fue un milagro, puedes tomarlo como la importancia, porque ya me quedaba muy poca agua en la cantimplora. Ya eso fue un alivio, poder saciar, ahora sí, le mojaron la cabeza, porque hacía un calorón enorme, estamos hablando de más de 40 grados centígrados, hacía mucho calor, fue refrescarnos, mojarnos la cara, la cabeza, el cuerpo, casi que nos meternos a bañarnos, ¿no? porque el calor. Muy decisivo. Entonces, ¿no? Sí, claro. Y eso, ya cuando estás refrescando, ya estás más relajado, tomas agua, ya puedes pensar mejor. Decidí volver otra vez al lugar, regresarnos, porque ya era como si estuviera una pared enfrente de nosotros, no podíamos avanzar. Llegamos a un punto, estamos muy cansados ya, nos acostamos había como una cama de hojas del mismo encino que estaba en el suelo, nos acostamos para descansar, ya estamos agotados y decidimos, ¿sabes qué? Si salimos de esta área, nos va a caer la noche ya está oscureciendo, ya es tarde, mejor nos quedamos aquí. No, era una decisión de decir, vamos a pasar la noche aquí. Ya, en mi mente todavía yo no quería decir, yo quiero llegar al rancho, pero muy dentro de mí sabía que no iba a ser posible ya eso. Ya no podíamos caminar más, nuestras fuerzas estaban agotadas. Y además de noche, con serpientes, no era muy recomendable, digamos. No era muy recomendable. Aparte que las serpientes de cascabel empiezan a salir cuando se pone el sol y en la noche empiezan a salir las cascabeles. O sea, es el momento donde empiezan a cazar y alimentarse. Entonces, caminar a esas horas era peligroso. Ya nos habían salido 3 de cascabel, entonces no era muy recomendable. Decidimos quedarnos ahí. Entonces, limpiamos el área de donde estaban las hojas secas, y juntamos piedras, hicimos un círculo con las piedras y juntamos leña para poder hacer una fogata en ese lugar. Nos tomó 1 hora tratar de hacer fuego. No pudimos hacer fuego, eso toma mucho tiempo y mucha paciencia, y ya estaba oscureciendo. ¿Qué hicimos? Acostarnos y ver hacia arriba de un árbol, un encino grande, y decir, pues, ¿por qué no nos subimos al árbol? Así vamos a estar, si hay un animal, en esa área, animales se encuentra, le llaman el león del desierto, puede ser en otros lugares se llama pumas, y pues
dijimos, esos animales obviamente se suben a los árboles, pero pues no es lo mismo estar arriba, tratar de que si quieren subir, pues los pateamos o hacemos algo, pero ya estamos Claro, arriba. como que le cuesta un poco al menos. Pues Claro. sí, no nos encuentran acostados. Pero esa no tan fácil. Claro. No tan fácil que también que hay alacranes también, entonces andan en las hojas, en el suelo, entonces dije, mejor vamos a subirnos al árbol. Entonces nos subimos al árbol. Era un encino donde yo me subí primero, con mi cuchillo empecé a limpiar algunos troncos y los fuimos acomodando. El menor, a Salvador Villanueva, lo ayudé a subir y lo acomodé en un tronco que estaba como a 2,5 metros del suelo. La Moni se acomodó en la Y o la horquilla grande del árbol, exacta, en medio, se sentó, él estaba como unos 3 metros del suelo, y yo me subí todavía a una rama más arriba que estaba como a 4 metros del suelo. Era un tronco, era un árbol grande, con tronco grueso así. Así es, grande y grueso. Muy ya, grande, perfecto. Hablando de, no sé, diámetro un poquito más de 1 metro. Por ahí tengo aquí unas fotografías, ahorita sí. Buenísimo. La puedo enseñar. Entonces, ese es pues ahí nos quedamos. Ya estaba oscureciendo entre el sol y ya más o menos ya estaba más que oscuro que con luz. Tomamos agua, me acuerdo que estuvimos platicando, les obsequié agua, Salvador o la Moni traía una barrita de galletitas con chocolate, derretidos, aplastados, pero ahí tenía algo, quiso compartirlo con nosotros, lo compartió, y ahí empezamos la odisea o la gran noche, la extraordinaria noche que empezó a ese momento, ¿no? O sea, fue cuando, estando en el árbol, empezamos a observar primeramente un objeto plateado como forma de plato a lo lejos, que le pegaba el sol en la parte alta y reflejaban los colores como si fuera un cristal, fuera los tornasol. Tornasol. ¿Cómo? Tornasol era. Tornasol, así es. En la parte alta, el sol les estaba pegando a ese objeto, el sol todavía estamos hablando ya en los últimos rayos del sol. Abajo estaba oscuro, en la parte de arriba se empezaba a brillar. Al principio pensé que era una estrella o un planeta, más bien dije, se ve muy extraño y muy interesante a la vez. Pero parece ser que este objeto se acerca hacia nosotros y ya le pude ver más claridad lo que era, porque luego parecía algo brilloso. Raúl, ese objeto, ¿ustedes lo veían como en el cielo o a qué altura más o menos? ¿O lo veías hacia arriba o como a tu nivel? Ya, hacia arriba en el cielo. Arriba, en el cielo, en la parte alta del cielo, calculándole a unos 3,000 pies, que serían como 1,900 metros. Unos 900, 1,000 metros, 914 metros aproximadamente. Estaba ahí. Se acercó hacia nosotros y pude verles un poco más de forma. Era un platillo que la parte de arriba tenía 3 cuadros que parecían ventanas y destallaban la luz del sol que les pegaba en la parte alta. Ah, mira. Le digo a los 2 jóvenes, porque quien lo vio primero fui yo, el objeto, le digo a los jóvenes, ellos tuvieron que pararse de sus troncos para poder observarlo, porque las ramas del árbol también les estaba tapando. Claro. Así que ellos emocionados dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué es? Digo, no sé qué es. Tengan en consideración que nosotros, el grupo que íbamos a este campamento, no íbamos a buscar ovnis, no íbamos con ese tema, ni en nuestra mente estaba ese tema, porque era un campamento más de espiritualidad, más de naturaleza, más de las creaciones, más... Sí. ¿Tú previo a esta experiencia con este ovni, tú habías tenido algún otro tipo de experiencia previamente o esta fue la primera vez que tuviste una experiencia de este tipo, de ver un ovni? Esta es la primera vez. Ah, ya, perfecto. Okay. Esta es la primera vez. Estaba súper sorprendido tú y ellos, digamos, era algo nuevo para los 3. Algo nuevo. Sí creía que existían los extraterrestres, yo sabía que existen los ovnis, porque lo ves en el programa, pero nunca me imaginé tocarme a ver a mí en ese lugar. Entonces yo nunca lo había pensado en ese lugar, ni pensaba que iba a haber. Por lo tanto,
No estaba preparado, a la misma vez fue un asombro, pero como estaban lejos, pues fue una manera de poder observar algo que nunca había visto antes y que pude distinguirlo. Yo en lo que se refiere, en mis estudios, yo estudié control de tráfico aéreo Okay. hice mis prácticas profesionales en el aeropuerto de aquí de la ciudad de Tijuana. O sea, tú sabes claramente que eso no era un avión o un helicóptero o algo así. Exactamente. O sea, conozco las aeronaves, conozco la ruta de los aviones que pasan por el área, y ese estaba ahí detenido sin moverse, y no era posible que fuera un helicóptero, que fuera, porque no era forma de helicóptero, no hacía ruido y tampoco lo era. Y luego ya que a lo lejos podía dudar que fuera un planeta o algo grande o algo que me estuviera el ojo engañando, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Es que porque puede haber un planeta, algo pero porque estaba lejos, se veía lejos, pero el momento que se fue acercando ya se empezó a ver otra cosa, ya se vio lo que es la forma del plato, donde totalmente estaba, y hasta el movimiento se alcanzó a ver, que estaba oscilando, o sea, estaba haciendo su propio movimiento de espacio en su mismo lugar, pero tenía un pequeño movimiento, una ondulación, o una, ¿cómo puedo llamarlo? Una oscilación en el Así es lo que estaba pasando. ¿Y qué tan cerca estuvo de ustedes ese ovni? Retirado. Puedo llamarlo serán 2-3 kilómetros. Ya, perfecto. Pero daba para distinguirse bien, claramente. Sí, para poder distinguir. Entonces, ese objeto estaba bastante grande. Yo calculé por la distancia y por la forma que estamos viendo que era un objeto de unos 30 metros de diámetro. Grande. Era grande. Para poderlo distinguir a la distancia que se encontraba y la forma que estaba haciéndolo, más o menos calculaba que era entre 30, 35, quizás un poquito más de metros de diámetro, para poderlo ver como si estuviera viendo una parte de un avión. O sea, grande. A Salvador tuve que amarrarlo con los cintos, me quité mi cinto, y Salvador se quitó su cinto y la Moni se quitó su cinto, e hicimos 2 amarres, uno que se amarrara de la cintura hacia el tronco que estaba sentado, porque él estaba sentado en un tronco no muy grueso, y otro cinto lo amarramos del brazo hacia a una rama, porque quedándose en nuestra posición, porque él estaba dormido, estaba quedando dormido. Entonces, para que se quedara dormido, que se quedara colgado así, ¿no? Del brazo hacia el tronco. Entonces era el que más estaba peligrando que se fuera a caer, y sobre todo porque estaba en una rama más delgada que donde yo estaba, o estaba la Moni. Entonces ahí lo amarramos y se quedó, ahí se quedó pues tranquilo, y estaba amarradito ya, y él empezó a dormirse. Traía una gorra de esas de béisbol, con visera, se la bajaba y se quedaba así recargado del tronco y sentado, amarrado del brazo. Así que cuando estaba quedando dormido se recargaba en su brazo y se quedaba un poco quieto. La Moni pues estaba en el tronco más grande, y él pues estaba más, entre comillas, más seguro, porque tenía más espacio para sentarse. Los jóvenes ya estaban tranquilos. En eso me dices, la Moni, estoy viendo luces en el frente del cerro de nosotros, o sea, del frente hacia el sur. Estoy viendo luces que bajan del cerro, que están moviéndose como si fueran lámparas. Dije, pues a lo mejor nos están buscando, o sea, vienen a buscarnos. Entonces dije, pues griten, sí, a ver si aquí estamos. Empezaron a gritar, ¡hey, aquí estamos! Y las lámparas como que se apagaban y ya no se veían las luces. Yo en ese momento no alcanzaba a ver las luces porque yo estaba más arriba, las ramas del árbol me estaban tapando. Pero les dije, y yo esperaba que guarden silencio a ver si contestan. Nadie contestaba. Pasa un poco el tiempo, unos minutos más, quizás 10 minutos. Salvador vuelve. El Salvador ese que estaba cayendo se dormido muy rápido. Empezó, después de gritar, se quedó calmado, y ya que se quedó, no hizo nada. Dijo, pues no pensamos qué había sido, ni siquiera yo pensé, ni siquiera tuve el tiempo de pensar, si no son lámparas, si no son, nos están buscando, ¿quiénes son? O sea, claro. ¿Qué son? Sí. Probablemente eso producto del cansancio del día, como que al final la cabeza no funciona tan bien como podría funcionar normalmente, digamos, que te hubiese hecho ese planteamiento, ¿no? Sí. Otra de las cosas que sí me pasó por mi mente
fue, posiblemente es una zona peligrosa en el sentido del narcotráfico. Porque está cerca de la frontera de Estados Unidos y posiblemente dije, a lo mejor son personas que están bajando droga o están traficando o están usando caminos. Quién sabe, que por el momento tuve un poco de temor que fueran personas que nos pudiera hacer daño. Entonces mejor le dije a la Moni, ya no griten, ya cállense. O sea, no contestaron a la primera, mejor no. Pasa el tiempo, me dice la Moni, vuelvo a ver las luces, pero se apagan. Le dije, guarda silencio, no, ya no digas nada, o sea, ya, deja así. Y se quedó callado y ya no volvió a decir nada. Yo volteé mis ojos hacia el ovni primero que habíamos observado y seguía igual, en la misma posición, mismo lugar, pero ya para ese entonces estaba oscuro totalmente y seguía brillando en la parte de alta, que lo que yo pensé que era el reflejo del sol, pero ahora no había sol y seguía reflejando los colores, un color verde, moradito, naranja, así, la parte de arriba, como si fuera focos de una discoteca o de un centro, así como si había luces adentro, se veían muchas luces de colores. Pasa un poquito de minutos y por mi mente se me ocurre voltear hacia arriba, exactamente arriba de nuestras cabezas, y voy observando 14, 12, 14, 16 luces blancas en diferentes figuras geométricas. Mi mente en ese momento no estaba captando qué es lo que estaba viendo, porque estaba viendo luces como si fuera luz blanca tenue, bajo, aproximadamente como a la misma altura que el otro, a unos 3,000 pies. Estaban esas luces blancas tenues, como en círculos, que se movían despacio y se acomodaban en diferente posición geométrica. Al estar volteando hacia arriba, lo quedé mirando, bajé mi mente y me quedé pensando, o sea, mi mente estaba tratando de decir, ¿qué estoy viendo? ¿Estoy soñando? ¿Estoy despierto? Raúl, Sí. Estas luces eran diferentes al ovni, ¿no? Esto eran luces como redondas, básicamente, o luces blancas redondas que formaban figuras. Eran blancas. Lo que yo veía era una luz blanca completamente. O sea, era como si fuera realmente era lo que estaba viendo, era la parte baja del ovni, era como la parte de la panza del ovni, pero todo se lo usaba blanco, era luz blanca redonda, pero no fuerte, era luz tenue, blanca. Entonces esas luces se movían, se mantenían en una posición y a los segundos cambiaban de posición. Fue cuando en ese momento me dijo la Moni no había volteado hacia arriba. Mami, Salvador estaba dormido, ese ya se quedó dormido. Pasaron 10, 15 minutos y cayó rápido. Estábamos viendo, la Moni lo observamos arriba, porque le dije a la Moni, mira, observamos, nos quedamos callados, como si es inexplicable, no sé por qué razón nos quedamos todavía quizás nuestra mente estaba girando, dando vueltas, que es lo que estamos viendo. Sí. Me dice por tercera vez la Moni, Fabricio, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Y dije, ya cuando ya fue la tercera vez y me volteaba que eran las luces, me desabroché el cinto de la cantimplora para bajarme a estar en su donde estaba parado él, donde estaba sentado. Para ver desde su altura. Desde su altura, qué tanto es lo que estaba viendo. Entonces empezamos a observar pequeños seres luminosos, blancos, cabeza grande, ojos negros, aproximadamente 1 metro, menos de 1 metro, como 90 centímetros, caminando, como un niño, caminando en grupos retirado del árbol, a unos 50, 60 metros del árbol, lejos, un poquito más lejos, o había otros que estaban a 100 metros del árbol, otros que estaban a 80, en diferentes de distancias del árbol estaban esos pequeños seres. Se veían juntos, porque eran grupos de 3 y 4, y se veía una luz general. Dentro de esa luz general se veían los pequeños seres. Cuando estos seres se acercaron más hacia nosotros, ya le pude ver los cuerpos que traían. Eran cuerpos delgaditos, eran muy delgaditos,
la cabeza obviamente se le veía más grande por el mismo cuerpito delgados, manos delgadas, muy delgaditos, que emitían luz. Cuando se juntaba uno con otro, ya se podía ver una luz mayor, pero separados eran delgaditos con su propia luz. Al momento que se juntaban sus luces, se hacía una luz grande y no se alcanzaba a ver, distinguir tantos. A lo lejos había una luz como mancha blanca, pero ya que se acercaban ya empezaba a notar cómo era, qué es lo que pasaba de ellos. Sí. En ese momento cuando tú los veías como físicos, como este cuerpito delgado se veía como físico o era como energético, digamos, físico. Ya. Físico, se ve un cuerpo físico. Ya. En ese momento, o sea, es cuando te cae, es cuando ahora sí, como si fuera un baldazo de agua fría, o sea, es cuando te cae ahora sí, ya te sacude, una sacudida de decir, ya sé lo que estoy viendo. Recordé los ovnis que tenía arriba de mí, vi el ovni que estaba a lo lejos y ya pude identificar qué es lo que estaba pasando, ya pude hilar todo, o sea, juntar todo, que lo que estoy viendo aquí eran seres que no eran de este lugar, de este planeta, de este mundo. O sea, son seres que nunca había visto, seres que no los puedo comparar con ningún otro animal, por lo tanto, no son, identifiqué que eran seres extraterrestres, porque no conozco nada terrestre que había visto antes. Entonces, claro, lo que dije fue, Salvador, Lamonique, guarda silencio, cállate, no respires, no hagas nada. No sabía cuál era la intención que tenían estos seres, por lo tanto lo acomodé, los volvimos a acomodar donde estábamos y estuvimos observándolos qué es lo que estaban haciendo. ¿Estos seres caminaban normalmente como una persona caminaría, se desplazaba así, como eran antropomórficos, con piernas, brazos? Piernas, así es, caminaban como un pequeño niño. Es como si hubieras un niño de que serán 3 años, 4 años, muy delgadito, caminando entre las rocas, se movían, había una comunicación entre ellos, no se escuchaba nada, no había sonido, pero sí había comunicación porque se coordinaban muy bien los movimientos que ellos hacían como grupo. Otra de las cosas es de que la noche, antes de que llegaran estos seres, la noche había ruidos, los ruidos de la naturaleza, pájaros, grillos, uno que otro por allá, un ruido de un búho, o de ruidos que se escuchan en la naturaleza normales. Cuando empezaron estos seres a llegar, era un silencio total, no se escuchaba nada, ni siquiera los objetos voladores arriba de nosotros hacían ruido, eran tan silenciosos que todo la noche estaba callada totalmente. ¿Tú sentiste como algo, o sea, quizás en perspectiva con el tiempo, sentiste como algo energético en el espacio cuando empezaste a tener esta experiencia con esos seres, o más que nada fue este silencio? Aparte de eso, sensorialmente, ¿sentiste algún aroma de algo o es solamente ese silencio y ver estos seres? Nada. Sentí el que estaba en un lugar muy tranquilo, no teníamos frío, no teníamos calor, estaba muy el área estaba muy tranquila, puedo llamarlo así, tranquilidad. No había olores más que los olores del árbol, el encino, es el olor que emite nada más, o sea, el olor de la naturaleza, pero no un aroma diferente que el que habíamos olido antes. ¿Cuántos seres ustedes pudieron contar en ese momento aproximadamente? Los seres empezaron a llegar poco a poco. Llegué a contar en la madrugada, al momento de las 2, 3 de la mañana, más de 50 pequeños seres luminosos. Muchísimo. Porque ya no los contaba como individuos, contaba como grupos. Tenía un grupo enfrente, a un lado, tenía otro grupo de este lado, tenía otro grupo al lado izquierdo, al lado derecho, al lado izquierdo, atrás de mí. Empecé a buscarlos por todos lados. Estamos rodeados. Cuando empecé a contar grupitos, 14, 15, 16 grupitos de 3 y 4. Entonces, más o menos matemáticamente, estos son más de 50 que están aquí alrededor. Y otros que se veían a lo lejos. Estamos hablando lejos de 300, 400 metros. O sea, que se veían las pequeñas lucecitas. Entonces, lo que yo pude distinguir, que lo que veía Lamonique bajando del cerro, eran estos pequeños seres. No bajaron de las naves, bajaron del cerro de enfrente, pero el momento que pasaban atrás de las rocas, se apagaban o ya no se veían. Pasaban
pasaban por donde no había rocas, se veían otra vez las lucecitas, y cuando volvieron a pasar atrás de la roca, se apagaban. Es lo que estaba viendo Lamoni. Por eso decía, veo luces que se prenden y se apagan. No es tanto que se prendían y se apagaban, simplemente ya no se veían al momento que pasaban atrás de las rocas, bajando el cerro de enfrente. Raúl, en ese momento había luna, era una noche clara, una noche muy oscura, porque de ser muy oscura, la única forma de haberlos visto es porque ellos proyectaban luz, porque si ellos no hubiesen proyectado esa luz, probablemente no lo hubiesen podido ver a distancia, si es que era una noche oscura, ¿no? Así es, había luna, la luna sí había luna, pero no era muy, muy pequeña. O sea, ya. no era, no recuerdo si era creciente o decreciente o no sé qué, pero no había luna, ni luna llena, pero sí había una pequeña luna que estuvo por muy poco tiempo. O sea, también fue en una época de que pasó por un ladito, pero sí había un poquito de luz, no estaba totalmente oscuro para no ver mi mano enfrente de mí, pero sí oscuro suficiente como para ver las luces que ellos estaban emitiendo. El color blanco que ellos emitían era un color blanco que, ya más acercándose al árbol, el color blanco, alrededor de su color blanco, daban un color tornasol, un color entre verde y moradito alrededor de esta luz. O sea, no era una luz blanca totalmente, había color entre morado y un pequeño verde alrededor en su contorno de sus seres. ¿Y qué hacían ellos? ¿Por qué estaban ahí? ¿Cuál era su actividad? Su actividad era, lo que observamos es que ellos veían las piedras, veían las plantas que estaban ahí, es que son puros arbustos, que no hay mucho que ver ahí. O sea, en el sentido, es una zona muy, muy, hay mucho cuarzo, hay moscovita, hay mucho mineral, tanto que cuando algo que no les comenté antes fue que cuando estábamos caminando, yo usé mi brújula y la brújula no funcionaba en ciertos lugares. La brújula empezaba a marcar diferente al norte que donde realmente era. Así que fue una de las razones también por las cuales me di cuenta que la zona hay magnetismo en el lugar para que la brújula se volviera loca en ciertos lugares. ¿Tenían algún equipo electrónico o eléctrico que hubiese fallado, por ejemplo? ¿Un reloj o un móvil? No sé. No tenemos, obviamente, el 97. No, estamos hablando que yo tenía un celular, de los primeros celulares que había salido ese año. Nada más servía para llamadas y era un Motorola, como comercial, ¿no? Era un Motorola que todavía lo tengo de recuerdo, lo tengo guardado. El Motorola es un teléfono pues grandecito, con su antena, que se sacaba la antena. No había como los de ahora, pues, que tienen cámara. Traíamos relojes, los relojes que de Salvador y de Lamoni al final sí se descompusieron. Mi reloj no se descompuso. ¿No tuvieron en la experiencia alguna sensación de perderse en el tiempo, de atemporal, como perderse en el tiempo? Porque eso suele ocurrir, ¿no? En este tipo de experiencias. Desfase temporal. Desfase. Esa es la palabra que está buscando. El reloj se desfase. Es un desfase. Aquí está algo interesante. Son 10 minutos que el reloj marcó, se desfació, vamos a llamarlo así. 10 minutos que posiblemente sí hubo algo, sí hubo un tiempo perdido, porque en ese momento no lo sentimos, pero después en el 99 hubo unas hipnosis que se nos hizo, sobre todo a Salvador Villanueva, donde pudimos saber que hubo un tiempo perdido. Yo le llamo aproximadamente de 10 minutos, porque es lo que me marcó el reloj, como si me hubieran dado esa señal en mi reloj, que 10 minutos no estaban correctos en el tiempo, que hubo pérdida de 10 minutos. Es lo que me da a entender por la forma en que quedó mi reloj, que 10 minutos hubo una pérdida de tiempo. Hay un desfase en el tiempo, claro. Desfase del tiempo, 10 minutos. Ahora, esta experiencia duró, o fue de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana.
Es algo importante porque fue todo una noche, estamos hablando de casi pues, 8 horas, viendo estos pequeños seres trabajando alrededor del árbol. ¿Y ellos no tomaban conciencia de ustedes que estaban ahí? Sí, como digo, fueron 8 horas que sucedieron muchas cosas, que poco a poquito ahorita en las preguntas te voy a explicar qué es lo que pasamos esa noche. Y una de esas preguntas es de que si se dieron cuenta, ¿no? Que si estábamos ahí. Sí, sí. Sí se dieron cuenta. Poco a poco se fueron acercando al árbol, pero cuando se iban acercando al árbol, su forma de brillar se apagó y se hicieron transparentes. Es decir, yo podía ver el tronco a través de ellos, yo podía ver las ramas a través de ellos, porque ellos se estaban moviendo de una forma transparente. En ese momento yo lo puse como si fuera el calor de las carreteras. Cuando uno vuelve a la carretera del calor, hay una parte que se ve así como pues, transparente, no se ve claro, pero se ve que se puede ver a través de eso, ¿no? Es como el calor, el gas. Es una forma que así se vieron. Es como si estuvieras viendo a través de un filtro, como que hay algo que sí, cuando tú ves, lo que ves por detrás no se ve igual que si no estuviera. Entonces, evidentemente, tú te das cuenta que hay algo que está obstruyendo la vista, aunque tú veas detrás. Como si fuera un filtro, algo. Como si fuera un filtro borroso. Así. Ya, perfecto. Entonces, el momento que yo ya no veía, eso fue después, en el momento no sabía que se habían hecho transparentes. Simplemente, entonces, ellos caminaban y de repente desaparecían. Dije, se fueron, ya no están aquí con nosotros. Pero empecé a escuchar las pisadas en las hojas del árbol, en la parte del pie del árbol. Por lo tanto, me di cuenta que estaban ahí abajo de nosotros y que ya nos habían observado, y que nos estaban observando y que nos habían descubierto que estábamos ahí. O sea, en el fondo eran transparentes, pero no es como que fueran inmateriales, porque finalmente pisaban y tú escuchabas, porque si hubiese sido inmaterial, como si no hubiesen sonado sus pisadas, digamos. Exactamente. No hubiera sonado, pero sonaban. Entonces me di cuenta que ahí estaban abajo de nosotros. En eso, estos seres empezaron a subirse al árbol de una manera muy ágil, muy rápida también, porque en un momento, en segundos, ya los teníamos al lado de nosotros. A menos de 1 metro de distancia estaban de nosotros. Empezaron a subirse, contamos unos 10 a 12 seres que estaban alrededor de nosotros. Pequeños. Oye, ¿no estaban como en shock, en pánico, o estaban como tranquilos, o será que pasó algo en la forma que percibían esta experiencia, quizás inducidos por ellos mismos, que los mantenía a ustedes en calma? Lo que pasa es de que como estos seres empezaron a llegar al lugar desde lejos, acercándose, fue una preparación mental de lo que ya estábamos viendo. Sí nos causó un choque emocional tenerlos allá arriba del árbol, pero hubiera sido más difícil que de un instante estuvieran al lado de nosotros. Pero como ya los habíamos visto, ya teníamos horas viéndolos, ya nuestro cuerpo, nuestra mente ya se estaba preparando para lo que pudiera suceder. Por lo tanto, sí hubo un choque de emociones porque ya los teníamos al lado. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Nos van a hacer daño? ¿Qué va a suceder? Pero poco a poco fuimos tranquilizándonos porque estos seres nos estaban observando de una manera, yo sentía la mirada de ellos una manera de curiosidad. Nunca sentí la mirada de hacer daño. Te voy a dañar. Sí, de dañarte, sino de ¿quiénes son ustedes? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por qué están en el árbol? Ese tipo de miradas de curiosidad. Claro, probablemente si ellos hubiesen querido dañarlo, lo hubiesen hecho, si eran muchos. No, claro. Lo hubiesen hecho antes, quizás. Claro que sí. Y estos seres estuvieron unos minutos. Nos dimos cuenta que subieron al árbol también porque mancharon el árbol de un blanco fosforescente, un blanco con tornasol verde, que se manchó el tronco del árbol con manchas irregulares por donde ellos caminaban, donde subían se manchaba el árbol, así que el árbol se veía un poco más alusado por ese fosforescente blanco que estaba en los troncos. Y noté que nada más el único árbol así era el donde estábamos nosotros, no había otro árbol manchado. Esa noche sucedieron muchas cosas, porque esos seres subieron el árbol, bajaron del árbol y volvieron a subir. En toda la madrugada subieron 3 veces, estuvieron ahí con nosotros. En la última, Salvador Villanueva fue tocado por uno de ellos. El ser se posó, le tocó el pecho
y se agachó para ver, porque él estaba dormido, tocando con su gorra, tapándose la cara, y el ser quiso observarle la cara, despertó Salvador, lo vio enfrente de él, los dos se asustaron, el ser se bajó del árbol rápido y Salvador se pegó al tronco sin hacer ningún movimiento. Cuando ustedes lo veían, porque tú me dices que eran transparentes, podías ver a través de ellos, pero igual lograbas distinguir un poco sus facciones o más que nada veías como su contorno. Su contorno y parte de su brillo en sus ojos. Ah, ya, pero cuando estaban en el árbol, ¿tú podías distinguir parte de sus ojos, por ejemplo? Sí, ajá, se podían distinguir parte de sus ojos. Muy rara vez, porque el mismo tronco te jugaba la luz, la sombra, lo que veías. Pero si te fijabas bien, podías distinguir si estaban de espaldas o estaban observándonos, por la forma en que tenían alguna parte de sus ojos. ¿Y cuando los tuvieron en el árbol, mantenía la misma proporción del tamaño? O sea, tú veías como si fuera un ser de 1 metro, 80 centímetros, algo así delgadito. Así es, continuaba con su mismo tamaño. Y sabía que no pesaban mucho, porque estaban en ramas, se subieron una rama de unos 5 centímetros de diámetro, la pequeña rama, y nomás la rama se dobló, y cuando se movió el ser, regresó la rama a su posición normal. O sea que no tenían peso, no pesaban mucho por la rama en que se movían. Ahora, la pregunta que viene, dice, ¿cómo Salvador se pudo dormir, no? Teniendo todos estos seres. Siempre dicen, ¿cómo es posible que pudieron dormirse? Es que, para entender a Salvador fue uno de los que se durmió casi toda la noche. Cuando vimos la Moni y yo, vimos a los seres de lejos, Salvador estaba dormido. Los seres empezaron a acercarse al árbol, y estoy hablando antes de que se subieran, antes iban caminando hacia el árbol, y Salvador empezó a roncar muy suave. Entonces yo le dije a la Moni, despiértalo porque está llamando la atención. Entonces al momento que la Moni se bajó, se acercó a él para despertarlo, le dije, ¿sabes qué? Mejor no, porque no sabía la reacción que iba a tener Salvador. Entonces, pero seguía roncando. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Si ahora sí, despiértalo. Hubo la decisión de no despertarlo, al despertarlo, lo despertó la Moni y dijo, Salvador, despierta, lo sacudió. Y él dijo, ¿qué pasó? ¿Qué? En voz no muy alta, pero sí hablando. Y le dije, Salvador, tenemos compañía. Y se quedó, ¿qué? Y fue cuando él, en ese momento, es cuando él vio los seres que estaban un poco retirados del árbol, blancos, y lo que hizo, ¿quiénes son? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Empezó a tartamudear y hablar así como desesperado. Dije, cálmate. Le dije, lo primero que se me vino en la mente, no sé ni por qué, le dije, son unos amigos, no va a pasar nada. Y se quedó, ¿qué clase de amigo? Tú, mejor sabes que vuélvete a dormir. O sea, yo no sabía qué decirle, porque estaba en un momento muy pesado, mucha adrenalina en el momento, no sabía qué decir. Mejor, guarda silencio. Entonces, lo que pasó con Salvador, después me platica él, que él lo que dice, yo mejor cerré los ojos, no quería ver, me bajé mi gorra y yo me duermo, y se dormía. El mismo miedo, el mismo temor en ese momento lo bloqueaba y se quedaba dormido. Sí, puede ser una reacción. Sí, hay que entender, el joven tenía 14 años, o sea, estaba bien chiquito, y estar observando todo esto fue muy fuerte para él. Y para todos los que preguntan, ¿y cómo que se durmió? Pues es una reacción, como dices tú, natural para no tener miedo. Dice, si yo no los veo, ellos no me ven, ¿no? Así como diciendo, cierro mis ojos. Y es lo que sucedió con Salvador. Salvador volvió a dormirse varias veces, se despertaba, observaba las cosas, volvió a dormirse. Y fue la última vez que se quedó dormido, y fue que el ser lo tocó, porque su sudadera o la chamarrita que traía fue manchada de ese blanco que estaba manchado del árbol. O sea, en el fondo ellos como que impregnaban una energía que irradiaba luz. Pero esa energía después se iba diluyendo, después como desaparecía, ¿no? Me imagino. Ajá, desaparecía. Duraba unos minutos y desaparecía. No duraba mucho, quizás 1 o 2 minutos y luego desaparecía. Fíjate que se da una situación bien particular cuando hay situaciones que tienen que ver con experiencias que son ya sea paranormales muy importantes o experiencias que rompen con tu estructura, con lo que consideras como racional.
en que las personas no saben cómo reaccionar, no saben, quedan como en blanco, ni siquiera se le ocurre a veces preguntar cosas. Conozco gente que ha estado en situaciones así y después uno le dice, pero ¿cómo no le preguntaste esto? ¿Cómo no hiciste esto? ¿Cómo no viste esto? Y la gente queda tan en shock que no reacciona. Y eso te cuento historia incluso de mis padres que le han pasado situaciones así muy potentes. Sí. Raúl, y estos seres ya, ok, estaban ahí en el árbol, estuvieron con ustedes, estuvieron al lado de ustedes, me imagino que un poco de curiosos viéndolos de cerca. ¿En algún momento tú escuchaste que se comunicaban entre ellos verbalmente o era silencio total? ¿Sentiste en algún momento que se podrían tratar de comunicar contigo telepáticamente o no? No, había comunicación entre ellos porque se movían bien, muy organizados, estaban organizándose de una manera que se notaba que había comunicación entre ellos, aunque no se escuchaba nada, sí había comunicación en ellos. Había un grupo de un grupo, yo le llamo el grupo de la cajita, porque es el único grupo que traía una pequeña cajita chiquita, pero pues estaba hablando de si sus manitas eran chiquitas, era una mini cajita así, una cajita muy pequeña, que de esta cajita se veía un foco rojo, un foquito rojo que se prendía, y había un zumbido que no irritaba el oído, muy agudo, y que se escuchaba cuando lo prendían, y luego se apagaba, y luego si movía el lugar el grupo, y luego volvía a escucharse que andaban. Entonces yo le llamé el grupito de la cajita, porque era muy fácil distinguirlo, porque de repente lo tenía enfrente, y a los pocos pasaba el tiempo, ya los tenía ahora más a la izquierda, y pasaba el tiempo y más a la izquierda, o sea, iban caminando y tenían esa cajita que hacía ruido. Nada más el único ruido que se escuchaba. Para entonces ya había arriba de nosotros, en nuestras cabezas, más de 20 y tantos luces que estaban haciendo figuras geométricas. No te creo. El ovni que vimos, el primer ovni que vimos estaba a lo lejos todavía, seguía en la misma posición y ahí estuvo hasta las 5 de la mañana. El primer ovni que vimos como a las 8 de la noche del día anterior, estuvo hasta las 5 de la mañana. En ese mismo lugar, no se movió, siempre estuvo ahí. Los objetos que teníamos arriba nosotros estaban, como yo le llamo, a 3,000 pies de altura. Como a las 11 de la noche, 11:30, pasó un avión comercial a la ciudad de Tijuana. En esa ruta pasan aproximadamente a 8,000 pies de altura los aviones que ya van bajando para poder aterrizar a la ciudad, y el avión pasó muy arriba de ellos. Por eso saco la altura. ¿Por qué sacas que son 3,000 pies esos ovnis? Por la altura del avión, que pasó a 8, más o menos saco la altura en que se encontraban los ovnis, y estos estaban mucho más bajos de la mitad de lo que pasó el avión comercial. Entonces saca una altura de 3,000 pies y un diámetro de unos 30 metros de diámetro, que fueron los que estaban alrededor de toda esa área, moviéndose. Los seres, cuando pasó el avión, se escucha el avión que está pasando. La reacción de abajo ni siquiera voltearon a ver el avión, ni se percataron, ni hicieron ningún movimiento, siguieron trabajando normal, como si no hubiera pasado el avión. Así que estoy seguro que si alguien estaba viendo desde el avión arriba, haber visto puros puntitos blancos desde lo alto, ¿no? Desde el avión. Y aparte de estas naves o estas luces, ¿no? Y estos seres, ¿viste otro tipo de seres, otro tipo de, no sé, naves en esta experiencia? Sí, claro que sí. O sea, en sí, lo bueno es que una de las ventajas de esta experiencia es que duró más de 8 horas. Por lo tanto, tuvimos tiempo de analizar, de ver, de ver todo esto diferente. Hubo como unos 5 tipos diferentes, llamamos de raza o forma de extraterrestre, podemos llamarlo así. Hubo uno que estaba igual que el ser humano, flotando como a unos 3 metros del suelo, en forma horizontal, o sea, acostado, observándonos por unos minutos. Estuvo observando. En su cara no había reacciones ni positivas ni negativas, neutral su mirada, lo que sentíamos. No sentí miedo tampoco. Estuvo observando a unos 10 o 12 metros del árbol, o sea, estaba retirado del árbol, pero lo pude observar que
que entre las ramas se veía ver, porque estaban las ramas, caían del árbol, entonces se veía entre las ramas, y nos estuvo observando. Los tres observamos este ser que no nos dijo nada, flotando, y así como llegó, desapareció. ¿Y cómo así flotando horizontalmente? Como explícanos bien cómo era, como si estuviera tendido. Sí, como si estuviera acostado de lado. O sea, tú te acuestas, tu cuerpo está, todo tu pecho, estás sobre tu brazo, podemos llamarlo así. Tu brazo, tu pierna, estás acostado de una manera que tu cara está viendo para acá, tu pecho, tu estómago, tus piernas están viéndonos de frente. O sea, en vez de estar acostado normal así, estás acostado así y tu cara está viéndonos. Y él estaba observándonos así de lado. Qué extraña la posición, ¿no? Muy extraño. ¿Y él se mantenía estático o igual tú veías que había movimiento en él? O no, estático, observando. Sí, sus ropas eran blancas, todo su cara, todo su cuerpo era blanco, o sea, radiaba luz blanca, no tan fuerte como la de los seres, pero sí era blanco, totalmente, no la piel blanca, estoy hablando de una luz blanca, todo perfecto. blanco. Por la misma luz no se le puede ver los rasgos muy claros por la luz que emitía, pero sí era igual que un ser humano, que si podías verlo en la calle, decías, es una persona normal. Ah, perfecto. Mira qué interesante. ¿Y tienes alguna idea o alguna vez tienes alguna hipótesis de qué podría ser? Si él tendría que ver con los seres, si era quien dirigía a los seres. ¿Qué piensas tú? Ay, es una de las incógnitas de toda esta experiencia, ¿no? ¿Qué fue? Hay varias teorías que me pueden, unos investigadores, obviamente han estudiado este caso, le han dado vueltas y vueltas porque está lleno de detalles, y a mí me han comentado que posiblemente había sido una persona que fue abducida de su cama y fue llevada a ese lugar. Puede ser una. Otra, que haya sido una persona, un ser que los dirigía a los pequeños también, o fue otra que pudo haber sido otro ser de otro lugar que llegó de incógnito y nomás a ver qué era, y se acabó y se fue. Yo, de mi punto de vista, después de que pasó todo esto, yo veo este lugar como si hubiera sido una gasolinera, podemos llamarlo así, o un lugar de combustible, donde hay una pequeña tiendita y hay combustible, porque empezamos a ver una cantidad de seres diferentes y naves que llegaban, naves que se iban, los seres pequeños trabajando ahí. O sea, que era como si hubiera sido un desfile, una actividad, un convivio entre ellos. No sé si se juntaron porque estábamos nosotros ahí. Me refiero a los otros seres, porque los pequeños, ellos hubieran llegado ahí si no hubiéramos estado nosotros ahí. O sea, ellos como que ya ellos iban a llegar ahí, ya tenían planeado llegar ahí. Esto se convirtió en que nosotros éramos testigos de algo que estamos viendo. Ahora, de los demás que llegaron después, yo tengo la impresión de que corrieron la voz, o dijeron, ¿saben qué? Hay algo aquí, y se dejaron venir a ver qué era. O sea, ¿por qué estábamos ahí, en ese lugar, solos, arriba de un árbol? Pienso de una manera que se convirtió en algo diferente para ellos, porque hubo otro ser que trae alto, que trae un casco en forma de cono o de bala, blanco, muy irradiaba luz blanca también, muy tenue. Este ser estuvo ahí observándolo más cerca por Salvador y Lamoni. A mí me tocó verlo nada más parte de la parte de atrás, y este ser estuvo unos segundos y desapareció. Ahora, estos dos, Lamoni y Salvador, lo describen como un ser que traía bigotes. Otro fue uno totalmente oscuro, o sea, más oscuro que la noche, que sus ojos le brillaron color amarillo, como si fueran los ojos de un lobo. Se acercó, forma humana, pero como si fuera una sombra caminando. Algo oscuro, no se veía la ropa, nada más fue una sombra, que los ojos eran amarillos, pasó por el lado del árbol, nos observó y desapareció. O sea, en el fondo, por lo que yo entiendo, todos estos seres pequeñitos estuvieron horas ahí, pero hubo un momento que hubo una serie de, llamémoslos seres, que entraban en este espacio y salían del espacio, como que entraban y salían. A mí me da la sensación, no sé qué piensas tú, que esto es como si hubiese habido un espacio interdimensional, como un portal,
que entran de una dimensión, se asoman y vuelven a su dimensión, o pasan de una dimensión a otra ahí. ¿Te has puesto a pensar que quizás esa zona tenga que ver con esto, sea como una zona de un portal interdimensional y que tal vez estos seres quizás no son de otros planetas, sino que son de otras dimensiones que aparecen, entran en esta, salen de esta? Que puede ser una opción, ¿no? Estás en lo correcto. Así pienso yo también. Ese lugar había un portal enorme cerca del árbol. Por lo tanto, esa era para mí, es que no es, en la zona de la Rumorosa hay varios portales ya identificados, o sea, ya por testimonios y por gente que los ha visto y que salen y entran. Entonces, no me extraña que ese lugar también sea un portal. Ahí es lo que sucedió, y por eso entraban y salían y desaparecían muy rápido. Hubo otros seres también que también llegaron y se fueron. Hubo esferas también que hemos hablado. Me tocó ver 3 tipos de esferas en ese momento, fueron como 4, pero ahorita me recuerdo las 3. Una color naranja, color entre rojo y naranja, que bajó de un ovni, porque estamos hablando de otro ovnis más pequeños, como de 5 metros de diámetro, que estuvieron volando sobre la copa del árbol. Este ovni fue más silencioso, y más rápido, porque llegó a la zona donde está el árbol, a la copa del árbol, o sea, a la parte alta del árbol, este ovni, y de la parte de abajo se abrió una puertilla, la puerta era forma como si fuera la mitad de un cítrico, o sea, de triángulos por abajo. Se abre la puerta, sale una esfera color naranja, roja, y le da la vuelta al árbol, y luego yo la pierdo, la perdí donde se fue, pero me dice la Moni, después me dijo, la tenías atrás de tu cabeza. Me dice, es cuando me apuntaba, apuntaba que estaba atrás, algo atrás de mí. Entonces yo pensé, dije, tengo un ser o alguien atrás de mí. Dije, mejor no quiero ni voltear. Me apuntaba, dice, atrás de ti. Le digo, no quiero voltear. En ese momento, luego me arrepentí, dije, hubiera volteado a ver cómo estaba más cerca, pero no quise voltear. En ese momento no quise voltear. Claro. Pero después me comentó que lo que yo tenía atrás de mí, cerca de mi espalda, era la esfera naranja roja que estaba dando la vuelta. Perfecto. Así como dio la vuelta, se regresó al ovni y desapareció. ¿Y estos ovnis llegaron cerca del árbol? ¿Bajaron cerca del árbol? ¿Como a qué altura estás hablando, más o menos? El árbol estaba a unos 30 metros quizás, el árbol. De altura. Era un árbol grande, alto, unos 30 metros, o quizás menos, entre 25 metros de altura. Porque yo estaba a 4 metros del árbol, todavía me quedaba un espacio arriba, así que posiblemente unos 15 metros más o 10 metros más del árbol arriba. Perfecto. No estaba muy, había partes donde estaba más bajo y otros más altos, o sea, no estaba muy alto, pero sí, este ovni llegó sin darnos cuenta, sin ruido, llegó, se puso, era el tamaño como de un auto, o sea, de diámetro no era muy grande, yo le llamo 5 metros de diámetro aproximado, y de esa parte salió ese ovni. También me tocó otra esfera color negra, oscura, y que de esa esfera salía un gas tornasol. Es decir, despedía como si estuviera tirando gas y se veía color tornasol, y pasaba por donde estaban todos los seres trabajando abajo, los estaba como si fuera fumigando o echándoles, rociándolos de toda esa área al árbol y a todos. Estaba echándoles este tipo de vapor o de algo que estaba echando, y de esa manera fue y desapareció. Y así me tocó ver otra esfera también, un color azul con gris también, que pasó por ahí, y esa no hizo nada, dio la vuelta y desapareció. Está hablando como el tamaño de una pelota de baloncesto. O sea, es decir que todos estos seres, o sea, aparte de estos seres que tuviste permanentemente, las 6 horas que estuvieron ahí, estos seres pequeños que estaban trabajando, todos estos seres que aparecieron, estas esferas y todo eso, ¿aparecieron en un momento puntual de la noche o se distribuyeron durante la noche? ¿O fue en un momento que aparecieron todos un poco al mismo tiempo? Toda la noche había cosas diferentes. Todo era diferente. Okay. De repente, todos los seres, los que estuvieron trabajando todo el tiempo, eran los pequeños. Esos estuvieron desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. No se movían, no hacían su labor todo el tiempo. Los otros seres de cabeza grande, con casco, con forma de cono, esos estuvieron segundos, minutos y desaparecían. Que hubo como 5 seres diferentes que pasaron toda esa noche así rápido. Las esferas pasaban y estaban trabajando los pequeños.
o sea, no se juntaron todo al mismo tiempo, sino fue variado, iban pasando cosas un poco, llegó un punto en que pues nosotros estamos cansados, queríamos dormir y yo cerré mis ojos algunos segundos, volteé a ver y estaban ustedes trabajando y lo mismo, se repetía lo mismo, por lo tanto fue algo que ya no nos traía novedad. O sea, ya no era algo nuevo para nosotros, porque estábamos hablando de horas viendo lo mismo. Entonces, ese fue el punto cuando veíamos algo diferente. Por ejemplo, llegó otro punto donde el suelo se empezó a brillar. Toda el área, no todo el suelo alrededor del árbol, pero había sectores al lado del árbol que empezaban a brillar de un blanco fosforescente, como si hubieran regado diamantes, como si fueran de los colores del arco iris. Y cuando yo vi todo como en ciertos sectores al lado del árbol brillaba, dije yo, ¿qué es lo que brilla abajo? O sea, que parece como si fueran diamantes, están regados en el suelo. Pero duraron unos segundos, máximo quizás 1 minuto y medio, y luego ya se iban desvaneciendo, desaparecían. Entonces, yo me grabé, dije exactamente dónde estaban esas manchas, o lo que se veía en la noche, para cuando me bajara el día siguiente con luz, quería saber qué es lo que brillaba, ¿no? Y realmente lo que brillaba no era nada, era piedras y plantas, es lo que hay en el lugar. Raúl, eso te iba a preguntar, cuando empezó a amanecer, ya empezó a aclarar, ¿no? Y pasó la noche, estos seres empezaron a desaparecer. ¿En qué momento ya vuelve toda la experiencia a la normalidad? A las 5 de la mañana. 5 de la mañana me tocó ver a los pequeños seres ya retirándose, porque se fueron retirando poco a poco y se fueron yendo a lo lejos. Hubo otros seres que fueron transportados, no encuentro otra palabra como llamarlos, porque en la madrugada había la nave que estaba arriba de nosotros, había un flash, hacía un pequeño flash, y uno de los pequeños seres que estaban abajo desaparecía, de los blancos. Entonces, no sabíamos qué estaba pasando, y también al lado del árbol también desaparecía, con un pequeño flash. Salvador, yo no quise voltear, sabía que el flash venía de la nave que estaba arriba de nosotros, yo no quise voltear. Salvador sí volteó, él sí tuvo curiosidad y dijo, yo sí voy a ver de dónde viene el flash. Dice que lo cegó por unos segundos la luz, y el ser que estaba cerca de él había desaparecido. Entonces, son muchos detalles, cosas que sucedieron toda la noche, y que no hay explicación. Otros seres se fueron caminando, desaparecieron a las 5 de la mañana, desaparecieron, y luego después de las 5 de la mañana empezaron los ruidos normales de naturaleza. Empezaron a escucharse los pájaros, aves, insectos, etcétera, etcétera. O sea, ya hubo un cambio. Los ovnis que teníamos arriba de nosotros, que contamos ya 20 y tantos, 24, 25 ovnis, habían desaparecido, poco a poco se fueron yendo, no se fueron todos al mismo tiempo, empezaron a las 4 de la mañana, empezaron a ver menos. El transcurso de la hora de amanecer empezaron hasta que no quedó ninguno. Igual el último ovni que vimos fue el primero que llegó, también desapareció a las 5 de la mañana. ¿Y desapareció como de repente, así como que se esfuma, desaparece, o se trasladaban? No, simplemente baja la mirada, lo ves, al rato pues bajas la mirada y vuelves a subir la mirada y ya no estaba. O sea, no es de que no lo veíamos desaparecer nosotros, o sea, desaparecían porque ya no estaban donde estaban, o sea no sabemos cómo se habían ido. No hacían ruido. Entiendo. O sea, es decir que durante toda la noche no había ruido de naturaleza, nada. Era como un silencio sepulcral, y el sonido que podía escuchar son las pisadas de estos seres y ya está. ¿Nunca has pensado, Raúl, que quizás ustedes tuvieron una experiencia de como trasladarse a otra dimensión, que la verdad no es que hayan estado en ese mismo espacio, sino que de alguna forma estuvieron como en una dimensión paralela? Hay muchas teorías, muchas formas de pensar, que si realmente estuvimos en el lugar, o nosotros estábamos en el árbol, o sea, como se abrió un portal y todo se cambió de lugar y no es el mismo lugar. No, que puede ser ese mismo lugar, pero como el otro tiempo. No, el mismo lugar, pero paralelo. Es como una réplica del mismo espacio, pero en otro plano. Porque llama la atención, por ejemplo, que hay este silencio sepulcral y que cuando ya ustedes vuelven, se activa.
como volver a, estoy aquí, los pájaros cantan, hay ruido Sí. de naturaleza. En este otro espacio no es lo mismo, ¿te fijas? Como una Sí, réplica sí. de lo mismo, pero en otra dimensión. Puede ser. O sea, yo no me cierro a ninguna hipótesis o teoría de lo que puede ser, ¿no? Pero sí, fue algo muy raro, muy extraño, todo lo que vivimos. Y regresamos al lugar varias veces después, ya con cámaras y fotográficas y de video. Y pues, se ve muy extraño el lugar, totalmente diferente. O sea, se ve en la noche, en la oscuridad, con estos seres, como tú lo explicas, dice, a lo mejor estamos en otro lugar porque se vea diferente. La misma lugar, es el mismo lugar, pero diferente. Esa sería la conclusión final. Claro. Pero es muy, muy interesante encontrar todo otra vez y ver lo que vimos, ¿no? En ese lugar. Nosotros estábamos en el árbol viendo que estos seres se retiraban. A las 5 de la mañana empezaron a retirarse. En ese momento yo ya tenía mucho sueño y decidimos pues dormirnos. Yo lo que hice fue pues acostarme y en el tronco y tratar de dormir algo, descansar. Mis ojos cerraron un poco, no pude dormir realmente bien, pero sí descansé. A las 6 de la mañana decidimos bajarnos del árbol. Ya desperté a los jóvenes, le dije, levántense, tenemos que caminar antes que nos pegue el sol, o sea, aprovechar la mañana. Y pues primeramente pues se baja la Moní, que es el que no estaba amarrado, cae hasta al suelo. Lo ayudé a bajar con el cinto que le pedí a Salvador que se abrochara el cinto que daba en la cintura para poder ayudar a bajar a Salvador. El Salvador se resbala, él se queda colgando de su brazo y no podemos, la Moni trata de levantarlo sus piernas para poder aflojar el cinto que tenía agarrado del brazo, pero sus piernas se le doblaban porque no las tenías entumidas. Tuve que bajarme del árbol también, ayudarlo a bajar. Fue todo un tema. Bajarnos del árbol. Ya que nos bajamos del árbol, al lado del árbol encontramos flores blancas, flores que no estaban el día anterior. Eran unas flores que no son del área. Ya no he vuelto a ver flores de ese lugar en el área. Muchos me pueden decir hay unas flores que le llaman flor de luna, que salen en las noches, que en las mañanas se secan, que son plantas rastreras, que son de la Baja California. También aquí hay estas plantas. Yo las conozco y no eran esas, eran unas que tenían tallo y son blancas, no recuerdo el nombre, son tipo de lirios, pero no se dan en el área. Yo estuve investigando este tipo de flores y se dan mucho en los bosques del norte-este de Estados Unidos. Ese tipo de flores. Nada que ver ahí, en esa zona de semidesértica. Nada que se va, nada desierto, no se da esa flor. Las vimos, nunca se nos ocurrió cortarlas, traemos una, o nada, fue qué bonitas. Y digo, y yo todavía me quedé con la duda, le digo, oye, ¿no estaban estas flores anoche, ayer, aquí? Porque se me hizo muy raro ver las flores a un lado del árbol. Y me dice la Moni dice, no, le digo, es que sí es cierto, digo, porque cuando nos subimos al árbol, caminamos por esa área para poder buscar el lugar para subirnos al árbol bien. Y si hubieran estado, los hubiéramos pisado. Le dije, sí es cierto, no estaban esas hojas. Entonces, caminamos hacia donde estaba la fogata, donde habíamos hecho la fogata, las piedras, y nos las habían movido. Las piedras no las movieron, ya no estaban en círculos alrededor de la leña, simplemente movieron todas las piedras y dejaron 3 en forma de triángulo equilátero. Mira tú. Ya no estaban como las habíamos dejado en la noche anterior. Y junto a la fogata, porque como limpiamos y quitamos las hojas secas, se quedó marcada una huella de 19 centímetros con 3 dedos. 3 dedos. Eso, 3 dedos. ¿Tú los seres lograste reconocer en sus manos? ¿Podías ver sus dedos, saber si tenían 3, 5, 4 dedos, por ejemplo? Un detalle, ahora que dices eso. Sí.
Eh, yo le pude ver las manos y sí les vi menos de 5 dedos. Puedo casi asegurar que eran 4 los que traía estos seres en las manos. Ya. Pero, y lo otro, ¿entonces andaban descalzos? ¿Si es que una huella de ellos? Sí, o sea, es algo raro porque era una huella muy, muy rara. O sea, una huella que sí tenía como forma de talón, forma humana, pero con 3 dedos, en pico. Mira. Dedos en pico. Saqué el cuchillo, esa sí, ahí sí ya se me ocurrió. Saqué mi cuchillo que traía y la puse al lado de la huella y hice marcas, rayé el cuchillo para ver el tamaño que era. Y le dije a los 2 jóvenes, le dije, observen bien esta huella, porque llegando quiero que la dibujemos lo que acabamos de ver. Entonces las observaron bien, estuvimos varios minutos, o sea, observando todo el área, el lugar, qué es lo que había pasado, las piedras que tocaron, el tronco. Pasé mi mano para ver si estaba manchado de blanco, todo se veía normal, el área se veía igual, no había algo diferente, solamente fue las piedras de la fogata que nos movieron, las flores blancas y la huella. Son 3 cosas diferentes de la noche anterior, nada más. Entonces, esa huella la dibujamos y con la medida que teníamos del cuchillo, puedes distinguir que son de 19 centímetros la huella de largo. Perfecto. Y Raúl, después de eso, ¿emprendieron rumbo hacia la cascada? ¿Cómo volvieron? Sí, habíamos decidido la noche anterior que la mejor decisión era regresar a la cascada, porque era el estar sin agua, más por el agua. Nos dije, no le hace que caminemos 6 horas de regreso al rancho, no le hace, pero con agua es la salvación. Le dije, no hay otra, porque es muy difícil. Si las personas no saben lo que es tener sed, es algo horrible. Entonces dije, no, vámonos por el arroyo, tenemos agua ahí, vamos a caminar más, pero vamos a la segura, con agua. Era lo que estábamos buscando. Entonces caminamos del árbol hacia la cascada, y ahí pues llegamos y se veía el arroyo, la arena, o sea, todo muy, muy bonito. Ahí estuvimos caminando un rato y a caminar hacia el rancho. Para eso, el grupo que se había perdido la noche anterior, sí había llegado al rancho en la noche y ya se habían ido a la ciudad de Tijuana. O sea, se habían venido para Tijuana y avisaron que nosotros 3 no habíamos llegado al rancho. Entonces mi familia, mi hermana, el esposo de mi hermana y mi hermano agarraron el carro, una camioneta o pick-up, conocimos aquí en Tijuana. Sí, una pick-up. Una camioneta. Entonces fueron a buscarnos. Dice que estuvieron manejando toda la noche por todos los caminos de terracería buscándonos. Y pues nosotros estábamos muy lejos realmente donde ellos nos andaban buscando, y decidieron en la mañana llegar a la parte alta, que es donde nos quería llevar el primer guía para cruzar camino. Ahí es donde nos quería llegar. Llegaron ahí, dejaron la camioneta, el pick-up, lo dejaron ahí y bajaron caminando hacia la cascada. Cuando llegaron y ahí llevaban al guía de la ranchería. Llegaron y dice que vieron nuestras huellas y dijeron, van hacia la cascada, porque llegó como a una T, o sea, es como llegan sobre una vereda y pudieron distinguir que íbamos hacia la cascada. Fue eso lo que nos salvó, porque ellos ellos venían atrás de nosotros, pero ellos, como venían más rápido, estaban más descansados, pues nos alcanzaron a medio camino. Y otros habían salido por el rancho, caminaron, así que a las horas nos juntaron, nos llegaron por atrás y nos llegaron por enfrente y nos encontramos todos. Entonces dijo, solamente un ex militar, amigo de ahí del lugar, se separó y dijo, yo lo voy a encontrar en la parte en otra parte, cerca de ahí. Entonces, para avisarle a él que ya nos habían encontrado, entonces separaron el grupo. Unos nos fuimos con ellos para llegar hasta donde estaba la camioneta, el pick-up,
y ellos, otros continuaron a buscar a la otra persona que se habían quedado donde se iban a encontrar. Nosotros no traíamos radio, no había movimiento, nada de eso, así que era caminar varias horas y encontrarse. Entonces nosotros cortamos camino, subimos ese cerro rocoso, llegamos donde estaba la camioneta, nos subimos, y otra cosa interesante, cerca de ahí encontramos círculos aplastados de zacate. O sea, el zacate estaba alto, estaba como, quizá tanto así de 50 centímetros, 30 centímetros, más o menos una altura, y estaban aplastados. Había un círculo grande, luego otro más chico, y otro más chico, otro chico, aplastada como si lo hubieran peinado. Estaba el zacate seco, amarillo, no estaba quebrado, simplemente estaba aplastadito, y nos dimos cuenta que eso no fue hecho por carros, simplemente estaban muy perfectos los círculos, estaban aplastados cerca donde se había estacionado el pick-up con la camioneta. Y de ahí, pues pasamos por ahí, lo vimos, y dije, yo no me volteé a Salvador y la Moni, le dije, mira, aquí también estuvieron, y seguimos caminando unos metros más adelante para subirnos a la camioneta y que nos bajara hacia el rancho. Tremenda experiencia, tremenda aventura, Raúl, te pasaste. Sí. Si tú tuvieras la oportunidad de volver al pasado y revivir esta experiencia, ¿qué cambiarías quizás en tu actitud o en la experiencia? ¿Qué harías? ¿Harías algo distinto? Pues son muchas cosas, ¿no? Posiblemente llevar una cámara fotográfica hubiera sido interesante. una cámara fotográfica, y me hubiera llevado mi mochila para traer equipo e ir más preparados al lugar. Y hubiera estado, no sé, en el sentido de con los seres extraterrestres, quizás hubiera sido la misma reacción, hubiera estado más atento, más alerta, en más detalles, y siempre buscar la seguridad de lo que estaba viendo no nos fuera a dañar. ¿Nunca pensaste en dirigirles la palabra, en comunicarte con ellos, en preguntarles qué querían? ¿No se te pasó eso por la cabeza en el momento? Mira, aquí está, qué bueno que haces la pregunta, muy interesante, porque cuando yo estaba en el árbol y los seres pequeños estaban al lado de nosotros, o arriba del árbol también, estábamos ahí, yo tenía tenía el sentimiento, un sentimiento que no debía hablar con ellos. Si ellos querían hablar, que ellos se comunicaran, que ellos abrieran la comunicación primero, pero no yo con ellos primero. O sea, yo no abrir la comunicación a ellos. Si ellos tienen que decir algo, que nos los digan, pero yo no preguntar nada. Yo tenía ese sentimiento y no lo sabía por qué, pero tenía ese sentimiento, y los investigadores me preguntaban, sobre todo el investigador que llevó el caso primero, que fui llevarlo, y me decía, ¿y por qué no quise preguntar? Le dije, es que yo sentía que no debía hablar con ellos. ¿Y por qué? Pues no lo sé, simplemente no lo sé. Mi respuesta se dio 2 años después, en octubre de 1999, con la hipnosis que se le hizo a Salvador Villanueva. En el lugar, al pie del árbol, se le hizo una hipnosis. Un doctor de aquí de México, entonces él hizo la hipnosis. Él la acompañó y estuvo acomodado a Salvador. Obviamente nos hicieron la prueba los tres, a ver quién era el más apto, el más sensible. Salvador fue el que, qué bueno que fue Salvador. Lo acostaron en una de esas lonas azules que son para que se acostó ahí, y empezó la hipnosis. Él empezó a narrar ya en su hipnótico, que tenía miedo. Empezó a narrar todo lo que estaba pasando, que él venía caminando, que veníamos con sed, que serpiente de cascabel, que nos subimos al árbol, que empezamos a ver seres. Todo él va narrando como yo lo estoy recordando y lo que vivimos. Simplemente empieza a decir que tiene miedo, quiere salir corriendo, que los seres están ahí caminando, que están ahí, y en eso empieza donde yo no recuerdo, porque él empieza a decir, dice, hay 6 seres pequeños, como los pequeños, pero altos, como de 1.80, y
se acercan al árbol, pero mantienen su distancia. En eso hay tres seres como nosotros, como el ser humano, en túnicas blancas que protegen el árbol. Cuando él dice esto, yo empiezo a sacar lágrimas. La Moni empieza también a llorar. Salvador, dormido, empieza a llorar. Entonces nos quedamos los tres así como, ¿qué está pasando? Esto yo no lo recuerdo. Entonces el doctor investigador y el doctor y el investigador todos se quedaron así como, ¿qué? A ver, regrésalo, que hable, que diga, ¿qué pasó? Entonces el doctor investigador empiezan a regresarlo otra vez. A ver, vamos, vas caminando, tienes miedo, están los seres, él empieza a seguir, otra vez empieza a narrar. Llega otra vez a lo mismo y se queda mudo. Ya no habla. Entonces el doctor se queda y dice, ¿sabe qué? Esto está bloqueado. No va a poder, ya no se puede sacar la información. Y entonces le pregunta el investigador, pero ¿cómo podemos sacar la información? Dice, a él solo, alguna palabra, algún hecho, o alguna situación, va a abrir esa llave va a abrir y va a poder recordar qué pasó ese tiempo. Pero yo para ese momento, yo ya estaba recordándole, poniéndole palabras al sentimiento. Como que se abrió algo en mí que pude entender qué es lo que había vivido Salvador, qué es lo que habíamos vivido los tres, y lo que Salvador estaba narrando. Entonces, fue muy claro para mí el entender el sentimiento de por qué no debía hablar con estos seres. Porque el sentimiento se me vino como si fuera una voz que me hubiera dicho algo, como que recordé algo. Entonces, no son las palabras exactas, porque no recuerdo las palabras exactas, pero sí el sentimiento, y le puse palabras al sentimiento. Y este es lo que recuerdo del sentimiento. Es que me hayan dicho, que dijeron estos tres seres de túnicas blancas cuando se comunicaron con nosotros. Dijeron, sean testigos de lo que están observando. Tienen el libre albedrío o decisión de querer comunicarse con ellos, pero si lo hacen, la protección se va a terminar. Mira tú. Eso, así como te lo estoy diciendo, lo sentí tan fuertes esas palabras. Dije, por esa razón no quería hablar con esos seres, porque ya no nos había advertido estos seres que protegieron el árbol. Ahora, la protección del árbol, ¿de quién fue la protección? ¿Para quién? O sea, ¿de quién nos estaban protegiendo? Yo no creo que eran de los pequeños. Yo no creo que hayan sido de los pequeños. Yo creo que había otros seres ahí, y haber sido el ojos amarillos, o otro ser que no vimos, que dijeron, queremos tener comunicación con ellos, queremos llevárnoslos, o queremos hacerles algo, queremos al otro. Ellos no. Ellos no los vas a tocar. Entonces, la pregunta, yo creo que hubo un diálogo entre esos tres de túnica blanca con los otros 6 seres altos, parecidos a los pequeños, que a lo mejor ni siquiera estaban con los pequeños, simplemente de otra raza, o los famosos grises, donde les dijeron, bueno, y si ellos quieren, ustedes, ¿por qué están metiéndose, no? Entonces dijeron, pues sí es cierto, ellos tienen la decisión de decir si quieren o no quieren comunicarse con nosotros. Por lo tanto, ellos nos advirtieron, están protegidos mientras ustedes no quieran hablar con ellos. Qué impresionante. Raúl, ¿cuál es la enseñanza más grande que tú puedes extraer de esta experiencia tan particular que tuvieron ustedes tres? Mira, quizás para los tres que vivimos esa experiencia, el que ha tenido más oportunidad de aprender, obviamente fui yo, por ser el mayor y entender más las cosas que lo que estaba pasando. A mí me ha ayudado mucho en el hecho de entender el propósito por la cual estamos viviendo en este mundo, el propósito por la cual que debemos de tener más cuidado con el planeta en que vivimos, el convivio que tenemos con las personas, y el tener más abierta la mente en tratar
cualquier tipo de ser que pueda visitarnos en el futuro. Porque aunque no seamos iguales físicamente, ellos están aquí, ya están entre nosotros, y va a llegar el momento en que se van a dar a conocer abiertamente, y tenemos que tener esa mente de poder ser aceptados, de aceptar y de llevar una armonía con cualquier tipo de ser, ya sea visitante o que esté aquí ya como viviendo en la tierra. Esto no ha terminado, o sea, esto no terminó nada más en esta experiencia. Continúa el contacto. Yo he tenido contactos desde esa vez hasta hoy, en día, este año, he tenido contacto con este tipo de seres y otros seres. Así que el contacto fue como abrirme el panorama, abrir la mente y entender más qué es lo que está pasando, ya sea en esta dimensión, como me puede llamar. Entendí más lo que son los portales, entendí más que no me he hecho fanático del tema, porque tampoco no leo libros de ovnis, no leo muchos temas de otras personas. He escuchado las experiencias de otras personas, se han abierto, he ayudado a muchas personas a abrirse, porque gente que le ha pasado experiencias parecidas, que no había querido hablar porque por ser ridiculizadas, por vergüenza, empiezan a contar cosas que les tocó vivir desde pequeños. Entonces, de cierta manera, he ayudado a que pueda la gente abrirse al tema y que puedan entender un poquito más de lo que se viene. Yo, para mi opinión, los jóvenes o niños ahorita de 12, 14 años, 9, 10, esta edad, a ellos les va a tocar muy pronto recibir o ver o estar con estos seres que nos están visitando de otros lugares. Raúl, para ir cerrando, ¿cómo la gente que está viendo este video puede ubicarte, contactarte? ¿Cómo pueden saber de tu libro? Si alguien quiere comprar tu libro, ¿cómo puede acceder a él? Cuéntanos. Mira, es interesante lo que mencionas del libro. El libro lo titulé La noche en el árbol. Y yo no lo hice con el hecho de que, porque todo el mundo vender libros y hacerme famoso y nada. Yo escribí esta información, yo lo escribí en la semana que sucedió todo. Yo hice un diario para mí, para tenerlo como registro. Empecé a escribir y escribí muchas cosas, todo lo que sucedió, y lo guardé. Para el 2011, la gente me preguntó, sobre todo jóvenes, me preguntaban, oye, que tú viste extraterrestres. Entonces dije, sí. Entonces empecé a platicarle poco a poquito, porque pues esto se dio a conocer en el 99, 2000, 2001, 2002, 2003, programas de televisión, programas de radio, en universidades alrededor del mundo. No fue muy abierto para el público en general, porque se daban las conferencias en universidades, diferentes investigadores a nivel mundial. Entonces, yo dejé todo esto, pues se quedó como olvidado. Pero cuando hubo la nueva inquietud de los jóvenes a que conocer la historia, entonces dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un escrito y lo voy a engargolar, Se me fue tu imagen. Sí, deja hacerlo. Ay, joder. Sí. Ya estamos. ¿Sí? Sí. Ahora, engargolar, hacerlo un libro, y poderlo mostrar a mis familiares, que quede como un récord, aparte que no se estaba quedando como una leyenda mal contada, porque yo escuché que habían dicho que los 3 jóvenes que perdieron y que habían visto extraterrestres, uno ya estaba muerto, otro estaba en el manicomio y otros se lo habían llevado a los extraterrestres. Entonces, o sea, en el fondo se armó un mito urbano casi. Sí, un mito. Entonces lo que hice fue sacarlo y dije, bueno, para que quede ya como registro que esto es así, que esto sucedió, y que quede algo más formal, ¿no? Entonces quedó así, pero mucha gente empezó a querer saber más de la historia, entonces me hizo a que hiciera más ediciones y que pudiera sacar esta información, quería conocerlo. Pero en sí, toda la información pues la pueden encontrar en entrevistas como la tuya, como en otros canales, y pues ya que el que le guste ya la lectura, pues puede buscar el libro, ¿no? Que tiene más detalles también que tiene. Me pueden encontrar en Instagram y en Facebook, La Noche en el Árbol, así. La Noche en el Árbol, Instagram. Perfecto. Y Facebook. En YouTube tengo videos también,
y lo pueden encontrar como, si quieren ver algunos videos interesantes que yo he subido, pueden buscarlo como La Noche en el Árbol, y luego ya aparece el título de un programa que me han invitado, o una entrevista. Y también con mi nombre, Raúl Fabricio García, también en mi canal, en mi canal de YouTube tengo una variedad de videos, pero ahí también tengo algunos programas que me han invitado y los subí para que puedan verlo. Y por correo electrónico, lanocheenelárbol@gmail.com, así, todo pegadito, La Noche en el Árbol. Esa es la historia de lo que pasó arriba en la noche que estuvimos arriba de un árbol. Así me pueden encontrar. Raúl, muchísimas gracias por compartir esta experiencia tan increíble con nosotros. Realmente es muy impresionante y nada, no me queda nada más que agradecerte y esperamos tenerte en una segunda oportunidad en esta comunidad. Claro, un abrazo desde acá. Gracias y un saludo para todos. Increíble esta experiencia, ¿verdad? ¿Y tú has tenido alguna vez la posibilidad de ver algún ovni? ¿Has visto algún ovni? Me gustaría leerte, déjamelo en los comentarios. Y también me gustaría saber si te gustaría que invitáramos a alguien en especial al canal. Eso sería de gran ayuda. Y por supuesto, si no te has suscrito, suscríbete, así vamos creando comunidad. Y lo que les voy a recomendar en esta ocasión es este video. Él es Iker Txalde y es un extraordinario medium de Navarra, España. Nos vemos en el próximo episodio.